Vamos a empezar con el tema de abordajes quirúrgicos al antebrazo. Los objetivos, bueno, va a ser repasar los fundamentos anatómicos del antebrazo, conocer diferentes abordajes descritos, indicaciones para cada uno de ellos, identificar las principales estructuras que hay que proteger en cada uno de los abordajes. El contenido va a ser una anatomía quirúrgica aplicada del antebrazo y los tres abordajes que están descritos: el anterior al radio, también conocido como Henry, el abordaje dorsolateral al radio, o Thompson, y el abordaje directo al cúbito. Bueno, en cuanto a anatomía quirúrgica, tenemos a los dos huesos del radio y el cúbito, que forman parte del antebrazo. El radio es un hueso largo, es cilíndrico. Aproximadamente presenta la cabeza interarticular, la cabeza radial, la cual encontramos que en la parte posterolateral es la superficie que tiene menor superficie articular, menor cartílago, por lo cual esta es la parte que va a estar más propensa a tener fracturas. Si le hacemos un trazo, va a tener una diáfisis arqueada, tiene una tuberosidad en la parte proximal, que es la tuberosidad del radio, que va a servir para la inserción del músculo bíceps. En su extremo distal, el radio está más ancho y está cubierto principalmente por hueso esponjoso, donde es un sitio frecuente de fracturas, sobre todo en niños y en personas de la edad adulta. De esta tenemos la escotadura cubital, que va a ser menos de la superficie articular de la red cubital distal. En cuanto al cúbito, tenemos que es un hueso largo, este va a ser recto. En una sección transversal, tenemos que el cúbito es un hueso triangular. También presenta una tuberosidad en su parte proximal, va a ser la tuberosidad para la inserción del músculo braquial. El olecranes y la coronoides van a dar una estabilidad a la articulación del codo. Y bueno, tenemos que el radio va a girar sobre el cúbito a través de las dos escutaduras, la radiocubital distal y la radiocubital proximal o radial y cubital. Aquí, bueno, lo más importante en cuanto a anatomía, vamos a encontrar los grupos musculares en el antebrazo. En el compartimiento anterior hay dos grupos principales, dos paquetes musculares. Está el paquete móvil, se considera el músculo brachiorradial y el primero y segundo radial, que están aquí, ambos, los tres se insertan se originan en el cóndilo lateral. Aquí en esta imagen nada más se ve el brachiorradial, los otros están posteriores. Y el grupo flexor pronador, el cual se va a dividir en tres capas del músculo. En la capa superficial vamos a encontrar el músculo cubital anterior, el palmar menor, palmar mayor y el pronador redondo. Todos estos van a tener su origen común en la epitróclea. Si nos vamos a la capa media, va a estar dada nada más por el músculo, el flexor superficial de los dedos. Y ya en la capa profunda tenemos al músculo flexor profundo de los dedos, al flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. Aquí cabe mencionar del músculo supinador, que no es propiamente de este grupo muscular, ni del compartimiento anterior como tal del antebrazo. Sin embargo, ahorita vamos a ir viendo que tiene importancia en lo que es el abordaje anterior del radio. En cuanto al neurovascular, bueno, lo que vamos a encontrar principalmente va a ser la arteria radial y el nervio radial superficial, los cuales van a discurrir sobre la superficie radial del radio, la arteria y el nervio cubitales, los cuales también van a ir juntos sobre el lado medial, y vamos a encontrar el nervio mediano, el cual va a discurrir por la parte medial del antebrazo. En esta imagen tenemos más claro lo que es el recorrido de los tres paquetes: el cubital, el nervio mediano y el que viene el nervio radial superficial junto con la arteria radial. En el compartimiento posterior del antebrazo encontramos también lo que son tres paquetes, e incluye también aquí el paquete móvil, lo incluyen ambos. En esta imagen sí podemos encontrar lo que es el músculo radial, el primero y el segundo radial. Los extensores superficiales van a estar dados por el músculo anconio, el cubital posterior, el extensor del dedo meñique y el extensor común de los dedos, en ese orden de cubital a radial.
Mientras que en los extensores profundos vamos a encontrar el abductor largo del pulgar, el extensor corto y largo del pulgar, el supinador y el extensor del índice. Están los abductor largo y corto, el extensor del pulgar, el supinador. En esta región o en esta superficie vamos a encontrar el nervio interóseo posterior que va a discurrir a través del supinador. Vamos a estar viendo más sobre esto. Bueno, iniciando con el abordaje anterior al radio o abordaje de Henry, tenemos que nos va a dar una exposición segura y excelente de lo que es toda la diáfisis del radio. La va a descubrir en toda su longitud, aunque generalmente se va a requerir solamente una parte del abordaje, ya sea distal, medio o proximal, de acuerdo a lo que vamos a buscar, su fractura principalmente. Las indicaciones, bueno, va a ser como la mayoría, va a ser RAFI, aporte, injerto y cura de celoartrosis, osteotomía, biopsia, o un abordaje de la tuberosidad bicipital por parte anterior. Bueno, traigo un video, lo voy a poner. We're going to do the molar approach to the radius here. Of note, we're going to combine this approach. We'll do one approach, but note that if you're doing the proximal radius, mid-shaft radius, or distal radius, would help define as to what portion of this incision you might need. The landmarks here is that this is the wrist crease and right overlying the FCR tendon, which you can often palpate when you flex the wrist up and feel in that region. Sometimes you even have to put it in a little bit of extension to feel the toughness of that tendon versus your palmaris longus. If you're more in the mid-forearm or proximal, I have a tendency to run my incision more towards the styloid. But if you're working in the distal region, you need to give yourself an opportunity to extend out more distally by crossing the distal wrist space, not longitudinally, but with a little curved incision, and this allows you to extend it if you're considering the possibility of carpal tunnel release. Of note, approximately, this marking is coming off the biceps tendon, which I've palpated, and picking that location, this might be even a little bit more medial, and we might start that a little bit more lateral to be right off the side of the tendon. We'll go ahead and make our skin incision. Going down through the skin and the superficial portion of our subcutaneous tissue. We'll start off here in the mid-forearm. Of note on all of these surgical approaches that we're going over, the soft tissue management is a critical component. And while we are showing on these cadavers retraction with rakes, pulling a lot, we generally in the live patient want to minimize the amount of damage we're doing to the tissues and subcutaneous flaps when you don't need them. We're doing it so you can see the anatomy better. I've just taken most of the subcutaneous layer right down to the fascia. We can see through here that I've got a small little penetration through this fascia that I'll release proximally. I like to go on top and below and then slice up. And then we'll do the same thing down this way if I have another little small hole here and trade. Now when we're getting in this territory, I'm wanting to make sure that no structure deep here is attached, and I'm making sure that I can see that, otherwise I might be getting into the vessel, so I'm going to do this a little bit more carefully here. And once I get back up into a relatively safe area again, I'll not have to worry about that as much. And there's often several fascial layers there. We'll get this off here. And now put our self-retaining retractors in so we can see the next layer of tissues to deal with. So we're just going to continue to make full use of our current skin incision, bring it down
over what's going to be between the vessel and the FCR here. I'll probably use scissors there. Right here we have our flexor carpi radialis, which will come down to its tendon, which we'll see better when we go down to the wrist. Up here is our brachioradialis muscle and tendon. And that will be important when we dissect underneath that, particularly more distally, to find our superficial radial nerve. And right here we have our radial artery coming down right where we would palpate that, just radial to the flexor carpi radialis. Now you can take these structures either way. If we're down in the wrist, the interval is going to be typically going right through the FCR sheath, which makes it so we don't even have to address where the artery is, except knowing that it's outside the sheath and more radial. Whereas when we're going to the forearm, we're away from the FCR sheath, and so we're going to commonly, I think more people go between the artery and the tendon here because of the nerve. Here's our artery. We're now retracting the brachioradialis tendon, which is bringing the sensory branch of the radial nerve into view. And that's coming out here and will pierce to the dorsum of the wrist. So I'm going to continue releasing, staying in this interval with as much blunt dissection and buzz and all that. So I just really want to go up and down, making sure that I've defined out this interval between these structures. Bueno, lo que viene todo es lo que vamos a ir viendo aquí en el abordaje. Bueno, en cuanto a la posición del paciente, vamos a encontrar el decúbito supino con la extremidad acostada sobre un descansabrazos. Los puntos de referencia que vamos a encontrar va a ser el tendón del bíceps, el músculo brachioradial, que está lateral al tendón del bíceps, y la apófisis estiloide radial. De ahí se va a extender la incisión desde anterior al epicóndilo, más bien a la superficie flexora del codo, hasta la apófisis radial, estiloide radial. Ya el tamaño de la herida va a ser depende de las necesidades que vayamos a tener. El plano internervioso que nos va a marcar este abordaje va a ser entre el músculo brachioradial y el músculo palmar mayor. El primero está inervado con el nervio radial, el segundo por el mediano. Esta es la parte que donde está viendo el video, cómo está haciendo el plano ahí entre estos dos músculos. Y proximal se va a encontrar entre el brachioradial y el músculo pronador redondo. El pronador redondo también inervado por el nervio mediano. Ya sobre esto vamos a ver la fascia profunda y hacer la disección del tabique que se va a encontrar entre el brachioradial y el palmar mayor. A través de este va a ir disecando de proximal a distal y vamos a encontrar las superficies que vamos a tener que cuidar en este abordaje. La arteria recurrente, el nervio radial superficial, que va a ser la rama sensitiva del nervio radial, que lo vamos a encontrar y protegido por debajo del músculo brachioradial. Este lo tenemos que mandar hacia lateral junto con el músculo. Después de ahí vamos a identificar la arteria radial y cómo va a haber unas perforantes que van a dar hacia el músculo brachioradial. Cada una de estas llamada arteria recurrente radial. Aquí lo que se indica es que hay que ligarlas, todas estas perforantes que vayamos encontrando, en vez de nada más desgarrarlas, ya que esto nos va a dar el riesgo posterior a desarrollar hematomas. Una vez ligadas, vamos a mandar hacia medial la arteria junto con el músculo palmar mayor, mientras que el nervio va a estar dado hacia lateral. En la parte proximal, cerca del tendón del bíceps, vamos a encontrar una bursa, la cual, bueno, va a ser más o menos en esta área, la cual hay que retirar
para que nos dé una visión hacia lo que es la parte proximal de la diáfisis del radio. Va a ser necesario hacer una supinación del antebrazo para desplazar el nervio interóseo posterior, ya que esta va a ser la estructura que debemos de cuidar en este abordaje. El nervio interóseo posterior va a discurrir entre el supinador. Vamos a ver que ahorita a través de esto vamos a hacer la desinserción. Una vez que se da toda la supinación, nos va a dar, nos va a mostrar el origen de lo que es el músculo supinador, a través del cual vamos a hacer la disección profunda y nos va a dar ya la entrada directa hacia el hueso. Vamos a continuar la disección superióstica, protegiendo siempre el nervio interóseo posterior. También hay que tener cuidado de no retraer tanto el supinador, porque también una tracción excesiva nos puede dar una complicación del nervio, una neuritis que puede durar hasta 6 a 9 meses en recuperarse. En cuanto al tercio medio, vamos a encontrar que la diáfisis del radio va a estar cubierta por el músculo pronador redondo y el flexor superficial de los dedos. Hay que regresar el antebrazo a su pronación para poder exponer la inserción de estos, y a través del mismo corte vamos a ir insertando para que nos vaya exponiendo la superficie de la diáfisis del radio. Ya en la región distal vamos a encontrar los músculos, el pronador cuadrado y el flexor largo del pulgar. Hay que otra vez volver a hacer supinación del antebrazo para que nos muestre otra vez el origen de estos músculos, y hay que ir seccionando el periosto, rechazando hacia medial estos dos músculos, y nos va a dar ya la superficie. Con esto hemos puesto toda la diáfisis del radio. Los peligros que vamos a encontrar en este abordaje, bueno, va a ser una lesión del nervio interóseo posterior, para lo cual, para evitarlo, hay que desinsertar correctamente el supinador, como decía, hacer la supinación completa, y secando poco a poco. Se supone que una vez que haces el corte inicial para hacer la desinserción, ya te vas a llevar el nervio junto con el músculo retraído y en teoría está más protegido. Para el nervio radial superficial, hay que, a la hora de que mandamos hacia el lateral junto con el nervio brachiorradial, también vamos a protegerlo. La arteria radial, para su protección adecuada, decía que menciona, hay que localizarla. Si la tenemos identificada junto con las arterias radiales recurrentes y las ligamos, identificamos bien, corremos menos riesgo de hacer una lesión. En cuanto al abordaje dorsolateral radio, vamos a tener que es un abordaje óptimo para toda la región dorsal de la diáfisis radial. El principal objetivo, lo que hay que cuidar en este abordaje va a ser el de rechazar el nervio interóseo posterior. Las indicaciones, bueno, va a ser la RAFI. Mencionaba que esta es la superficie del radio que se encuentra a tensión, entonces es la superficie donde en teoría se deberían de colocar las placas. Otra indicación va a ser un abordaje del nervio interóseo posterior y la descompresión del nervio radial sobre la arcada del Frost. Tengo un video también me lo sé. La posición del paciente lo podemos colocar igual que el previo, en supine con el brazo sobre un descansabrazos, o ponerlo sobre la superficie del tórax, para lo cual nos va a dar, en caso de que tengamos que hacer también un abordaje al cúbito, si lo ponemos en esta posición nos da un acceso más fácil. Las referencias que vamos a encontrar aquí va a ser el epicóndilo lateral del húmero, y ya distal va a ser el tubérculo de Lister, y bueno, tenemos que hacer la incisión, que puede ser recta o ligeramente curviada, con una convexidad hacia el interior, y también, igual que en el abordaje anterior, va a ser, de acuerdo a las necesidades, va a ser el tamaño de la incisión. También vamos a encontrar dos planos internerviosos. Proximal lo vamos a encontrar el segundo radial y el extensor común de los dedos. Y ya distal vamos a encontrar también el segundo radial y el extensor largo del pulgar. Una vez que abrimos la fascia profunda, vamos a disecar. La incisión se va a hacer sobre el segundo radial y el extensor común de los dedos.
Ahí menciona que es más fácil identificar este tabique si nos vamos más distal, donde surge el extensor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, abductor largo. Y esto nos va a separar estos dos músculos, lo cual nos va a dar el espacio y el tabique para ir disecando hacia el proximal. Bueno, en esta imagen vemos como ya aquí se va abriendo la fascia que comparten y nos va a ir dando los planos. Si nos vamos hacia el distal, vamos a encontrar a desarrollar el plano entre el tendón del segundo y primer radial y el extensor largo del pulgar. Por ahí es por donde vamos a entrar. En una disección profunda proximal vamos a encontrar que va a estar cubierto por el nervio supinador. En su tercio proximal va a estar cubierta la diáfisis del radio. Aquí es donde va a ser más importante identificar y preservar el músculo interóseo posterior, el cual va a emerger entre las cabezas superficial y profunda del nervio supinador, 1 centímetro proximal hacia el borde distal del mismo. Para identificarlo, vamos a tener ya sea de proximal a distal o de distal a proximal. ¿Cómo sería? De proximal a distal hay que desinsertar. Hay que desinsertar el origen del segundo radial y del primer radial, para lo cual nos va a dar la imagen de lo que viene siendo el nervio radial. Ya una vez que penetra hacia el supinador, se va a convertir en el nervio interóseo posterior. Identificando la entrada hacia el músculo, vamos a ir disecando por ahí de proximal hacia distal hasta que tenemos abierto todo el supinador y nos va a dar la visión adecuada del nervio. Y la otra, bueno, tenemos que va a emerger del supinador 1 centímetro proximal borde distal, que va a ser aquí en esta área, y a partir de aquí podemos identificar hacia proximal, que es todo el recorrido del nervio, y así lo podemos preservar. Una vez que tenemos el brazo de supinación completa, vamos a desinsertar el músculo supinador, y lo cual vamos a ver que nos va a alejar del plano el nervio interóseo posterior para tener una mayor seguridad en cuanto a la apertura y ya vamos a tener que vamos a llegar ahí directo a la diáfisis. El nervio abductor largo del pulgar y el extensor largo del pulgar son los corto del pulgar, perdón, son los músculos que nos van a cubrir la superficie medial de la diáfisis. Entonces aquí tenemos dos opciones, ya sea que hagamos una inserción tanto superior como inferior, desinsertarlos para poder acceder, o si ponemos una placa, deslizarla. Con esto ya no hacemos tanto daño a los tejidos blandos. Y ya en la superficie distal, bueno, separar nada más el segundo radial y el extensor corto largo del pulgar, ya nos va a descubrir la diáfisis, nos va a llegar directo al periósteo en la superficie distal. Los peligros en este abordaje, bueno, es identificar el nervio interóseo profundo que hay que identificar y proteger, ya sea identificándolo o retrayéndolo junto con el nervio supinador, perdón, el músculo supinador. Por último, el abordaje del cúbito, tenemos que pues, también nos da la exposición completa de la superficie del cúbito. Es el abordaje más sencillo del antebrazo y permite descubrir toda la longitud del hueso. Las indicaciones pues, bueno, van a ser las mismas que en la mayoría de los abordajes. El paciente vamos a poner una posición similar al abordaje lateral del radio, del cúbito supino, con el antebrazo descansando sobre la región del tórax y abdomen. Aquí la referencia que vamos a encontrar va a ser el propio cúbito, palparlo simultáneamente en toda su longitud. Y la incisión va a ser de acuerdo a los requerimientos, generalmente donde sentimos el foco de fractura es donde se va a hacer la incisión. El plano internervioso se va a desarrollar entre el músculo cubital posterior, inervado por el interóseo posterior, y el músculo cubital anterior. Este va a ser inervado por el nervio cubital. Una vez identificando la fascia entre estos dos músculos, vamos a hacer la incisión para abordar hacia más profundo. Y en esta ocasión
que ya una vez desinsertando, quitando esta fascia y abriéndolo, separando los músculos, vamos a llegar directamente al cúbito. Hay que gestionar el periósteo y continuando alrededor del hueso. Y aquí en teoría las superficies vasculonerviosas están cubiertas por el tejido muscular, la flexión superficial del profundo de los dedos, ahí nos protege lo que es el nervio y la arteria cubital, y los demás están más alejados. En teoría no hay tanto peligro con este abordaje. Vamos a encontrar el nervio cubital que desciende por el antebrazo, justo debajo del cubital anterior, pero si nos vamos periósticamente y desinsertando todo el músculo, no hay ningún riesgo. La arteria cubital pues va a descender radial al nervio cubital, el cual también se ve una disección perióstica. Y esos son los abordajes que se manejan en el antebrazo. Si checan luego en este link, está un video más corto de lo que es el abordaje de Henry. Que sea más completo. ¿Borro el video entonces? ¿Gloria? ¿Borro el video?